gustar de la buena palabra. Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El apóstol Pablo inicia su exhortación diciendo: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Estos versículos de Hebreos capítulo 6 nos habla de quienes fueron iluminados, de quienes gustaron del don celestial, de quienes participaron del Espíritu Santo, de quienes gustaron de la buena palabra y de quienes gustaron de los poderes del siglo venidero. Cuando hablamos de quienes fueron iluminados, primero podemos decir que el verbo iluminar proviene del griego fotizo. Significa emitir rayos, brillar, sacar a la luz. Es decir, el apóstol Pablo se refiere a los que han experimentado la conversión, se refiere a los que se han apartado de las tinieblas y del poder de Satanás y a los que aceptaron la luz de Dios. Todas estas expresiones implican liberación del pecado, implica liberación de la ignorancia. La iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús, quien es el resplandor de su gloria. Cuando hablamos de quienes gustaron del don celestial, es decir, saborearon el don de la gracia divina, el don de Dios puede referirse a dos cosas. Primero, a su gracia y segundo, al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de quienes participaron del Espíritu Santo, es decir, aquellos que recibieron el Espíritu Santo y disfrutaron de su compañía y dirección, de aquellos que experimentaron la gracia de Dios que incluye el poder para cumplir su voluntad. Cuando hablamos de quienes gustaron de la buena palabra, quiere decir que habían experimentado personalmente la verdad del Evangelio. Y por último, cuando hablamos de quienes gustaron de los poderes del siglo venidero, se refiere a los milagros que Dios realizará para los creyentes en el futuro. Milagros tales como la resurrección, la transformación de nuestro cuerpo, la vida eterna. No obstante, cuando aceptamos a Jesús, ya comenzamos a gustar de los poderes del siglo, ya que hemos experimentado una resurrección espiritual, una mente renovada y la vida eterna en Cristo Jesús. Pablo, probablemente cuando escribió Hebreos capítulo 6, tenía en mente la generación del desierto, que experimentó la gracia de Dios y su salvación. La generación del desierto fueron iluminados por la columna de fuego. La generación del desierto gustaron del don celestial del maná. La generación del desierto participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y gustaron de los poderes del siglo venidero, los cuales se vieron reflejados en prodigios y señales realizados en su liberación de Egipto. Sin embargo, Pablo sugiere que así como la generación del desierto apostató de Dios a pesar de esas evidencias, la audiencia de Hebreos corría peligro de hacer lo mismo, a pesar de todas las evidencias del favor de Dios que había disfrutado.